Gloria al Señor, aleluya. Padre celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta noche te pedimos, Señor, que nos permitas llegar a ser un pueblo grande, fuerte, abundante, próspero y santo. Permítenos que de tu mano este año vayamos a una estación de grandeza, crecimiento y riquezas. Señor, permítenos esperar milagros y no tragedias, Señor. Alimentanos con tu palabra, fortalécenos, vivifícanos y bendícenos por medio de tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora yo desato la bendición sacerdotal sobre tu vida. Iglesia Maranata, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Y la iglesia del Señor dice amén, amén y amén. Estamos en un énfasis en los últimos días. Desde hace 8 días estamos en un énfasis en nuestros últimos servicios sobre el tema de la oración. He sentido de parte del Espíritu Santo seguir hablándoles a ustedes sobre la oración. Y en esta noche quiero hablarles de la oración eficaz del justo puede mucho. Quiero que lo diga en voz alta allí en su casa o donde quiera que usted se encuentre. Diga conmigo, diga: la oración eficaz del justo puede mucho. Han pasado unos 2000 años desde que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Santiago a escribir esta oración. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago capítulo 5, versículo 16, segunda parte del versículo. Esta frase, inspirada por el Espíritu Santo al apóstol Santiago, nos plantea por lo menos 3 importantes preguntas para que podamos aprender a orar eficazmente. Yo tengo un deseo que se ha convertido en un anhelo, en una carga en mi corazón, y es tener una iglesia que aprenda a orar eficazmente. Y le voy a decir por qué, antes de ir a los puntos y al tema. Porque una iglesia que sabe orar eficazmente es una iglesia que puede ser un instrumento de Dios para traer transformaciones profundas a la sociedad que la rodea. Nuestro deber, Maranata, nuestro deber, amados, no es inmiscuirnos en asuntos a los cuales Dios nos ha llamado. Nuestro deber es ser sacerdotes del Dios Altísimo en esta tierra, sacerdotes intercesores que puedan clamar al cielo y del cielo podamos recibir respuestas que cambien nuestra sociedad. No es con política, y no sé por qué estoy diciendo esto, ni quién está viendo esto o quién lo verá, pero déjeme decirle que el tema no es la política. La política nunca cambiará la tierra. Los políticos nunca podrán cambiar la tierra, no porque no lo deseen, no porque sean malas personas, sino porque no es por medio de ellos que la tierra sufrirá cambios. Es por medio de una iglesia que sabe invocar a su Dios. Por eso hoy vamos a hablar, la oración eficaz del justo puede mucho. Y dije en la introducción a este mensaje que esta oración que acabo de mencionar nos plantea por lo menos 3 importantes preguntas. Primera pregunta: ¿qué significa ser justo a la luz de las Escrituras? Segunda pregunta: ¿qué significa oración eficaz? Y tercera pregunta: ¿qué significa puede mucho? Así podemos dar inicio a esta enseñanza en esta noche. En primer lugar, ¿qué significa ser justo? Eso lo vamos a ver esta noche. ¿Por qué nos interesa definir qué significa ser justo? Porque es la oración eficaz del justo la que puede mucho. O sea que no cualquiera puede pretender orar y que su oración pueda mucho. Para responder a esta pregunta, usemos las Escrituras. Romanos capítulo 4, versículo 23 al Romanos capítulo 5, versículo 1. Nueva Traducción Viviente dice: y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham. Están hablando del padre de la fe, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos. ¿Qué significa ser justo? Que Dios te considere justos. Y mire lo que Pablo dice: porque también nos asegura a nosotros que Dios nos considerará justos a nosotros si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor.
Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Versículo 1 del capítulo 5. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Así que una persona justa es aquella que ha creído en el Dios que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, como Abraham también creyó en él. Una sola pregunta: ¿por qué Dios consideró justo a Abraham? Porque Abraham le creyó, siendo de 100 años, de que iba a tener un hijo de una mujer de 91 años, y de que iba a ser el padre de una nación, y de que sus descendientes serían como las estrellas de los cielos y como la arena que está a la orilla del mar. Cuando Abraham creyó la promesa de Dios y le obedeció, la Biblia dice que Dios lo consideró justo. Ahora hay un paralelo que Pablo usa con Abraham y lo aplica a nosotros. Nosotros vamos a creer de la misma manera que Abraham le creyó a Dios por un hijo, teniendo una edad de 100 años y con una mujer de 91 años que toda la vida había sido estéril. Ahora Pablo nos dice a nosotros: también nosotros seremos considerados justos a los ojos de Dios si creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús, que fue entregado por nuestros pecados, resucitado para nuestra justicia. O sea que, míreme, una persona justa es aquella que cree en el Dios que envió a Jesús, en el Dios que permitió que Jesús fuera crucificado y en el Dios que levantó a Jesús de entre los muertos. Aleluya. Pero ¿qué es lo que creen los justos de este Dios? ¿Qué es lo que creemos nosotros de ese Dios? Somos declarados justos cuando creemos en el Dios que hizo esas cosas a través de Jesús. Pero en realidad, ¿cuál es la esencia de la fe de una persona justa a los ojos de Dios? Que Él, por amor a nosotros, entregó a la muerte en la cruz a su Hijo, y luego lo resucitó de entre los muertos. Y ahora toda persona que cree en su sacrificio y resurrección, Dios la justifica, Dios la perdona. Eso significa ser justo en primer lugar. O sea que una persona justa es aquella que cree en el Dios que envió a Jesús a través de la Virgen María y por la obra y gracia del Espíritu Santo. Una persona justa es aquella que cree en el Dios que permitió que su Hijo fuera crucificado por los pecados de un pueblo. Una persona justa es aquella que cree que Jesús murió eventualmente, fue sepultado, pero que Dios envió al Espíritu Santo y lo levantó al tercer día de entre los muertos. Una persona justa cree en la ascensión de Jesús. Una persona justa cree que ahora Jesús es su intercesor delante del Dios y Padre. Y una persona justa cree en la segunda venida del Señor Jesucristo. En otras palabras, una persona justa cree en la totalidad de la revelación del Evangelio de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una persona justa. Pero no se queda ahí, trasciende. Diga conmigo, diga, trasciende. Una persona justa no solamente tiene un sistema de fe en Dios. Una persona justa tiene un estilo de vida de acuerdo a la fe que tiene. La Biblia dice en Santiago capítulo 2 versículo 26 que la fe sin obras está muerta. O sea que los justos no solamente tienen un sistema de fe basado en la Escritura, donde Dios revela el Evangelio por medio de su Hijo. No, los justos tienen un estilo de vida. Y yo quiero que usted repita eso conmigo. Diga, estos justos vivimos contrariamente a lo que el mundo vive. Romanos capítulo 6 versículo 12 al 18. También voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Romanos capítulo 6 versículo del 12 al 18. Recuerde que estamos definiendo qué es un justo a la luz de la Escritura, porque es la oración del justo la que puede mucho. No permitan, dice Pablo, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Versículo 13. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Después de yo creer en el Dios que envió a Jesús,
después de yo creer en el Dios que crucificó a Jesús por mis pecados y que lo resucitó para mi justicia, después de yo colocar mi fe en la sangre preciosa de Jesús como el instrumento de mi redención y de mi justificación, ahora yo procederé a vivir de acuerdo a esa fe. ¿Y sabe cómo se vive de acuerdo a esa fe? Pablo en los versículos 12 y 13 da 3 órdenes imperativas. La primera, no permitan. ¿Qué es lo que un justo no debe permitir? Que el pecado controle su forma de vivir. Segundo, después nos dice, no caigan. ¿Ante qué no debemos caer los justos? Ante los deseos pecaminosos. Tercero, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se vuelva a convertir en un instrumento del mal para servir al pecado. O sea que una persona justa, mi hermano, una persona realmente justa es una persona que es enemiga del pecado, es una persona que lucha contra el pecado y es una persona que camina en la santidad de Dios. No hay tal cosa como esto, que Dios me justificó y me salvó a mí para yo regresar a los hábitos que tenía antes de que Dios me salvara. Ahí no hay salvación, ahí no hay justificación, ahí no hay santificación. La justicia, escúchame bien, la justicia que se me imputa por creer en Jesucristo se desarrolla en una vida de santificación, donde yo no permito que el pecado me vuelva a controlar, donde yo no caigo ante los deseos del pasado pecaminosos y donde yo no dejo que ninguna parte de mi cuerpo sea instrumento del pecado. No me diga usted que usted es justo y que usted practica la iniquidad. No hay tal cosa. Aleluya. Si usted tiene una lucha con el pecado, bienvenido. Todos los que hemos sido justificados en la sangre de Cristo somos enemigos del pecado y el pecado es enemigo nuestro y luchamos contra el pecado. Todos los que somos justos a la luz de los ojos de Dios y todavía estamos en este cuerpo de carne, batallamos contra los deseos de la carne. Claro que sí. Pero no me diga usted que usted no tiene ninguna batalla contra el pecado y que el pecado todavía controla y gobierna su vida y que usted es justo. No hay tal cosa. La Biblia dice en Isaías capítulo 59, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha cortado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y yo quiero decir claramente una vez más en esta noche, no puede haber cristianos en pecado creyendo que sus oraciones serán respondidas. Aleluya. Los justos cuando oran tienen el cielo abierto, porque no solamente han sido justificados, están siendo santificados. Entonces dice Pablo, ¿cuál es la alternativa del justo? El justo no permite que el pecado lo controle, el justo no cae ante los deseos pecaminosos y el justo no deja que la parte de su cuerpo le sirva al pecado. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Dice, en cambio, en vez de hacer las 3 cosas que digo anteriormente, dice, en cambio, entréguense completamente a Dios. ¡Wow! ¿Qué es un justo? Un justo es una persona que se ha rendido completamente a Dios y que practica esa rendición obedeciendo a Dios cada día. En cambio, entréguense completamente a Dios. Porque antes, cuando no eran justos, cuando no creían en Jesús, antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. ¿Qué tienen los justos? No solamente una creencia, tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Por eso los justos se casan. Aleluya. Perdón. Aleluya. Los justos se casan. Ay, pastor, estoy viviendo en un liebre. Cásese. Si usted creyó en Jesús, si usted nació de nuevo, usted se va a casar. ¿Y por qué? Porque eso es lo que a Dios le gusta. A Dios no le gusta la unión libre, a Dios le gusta el matrimonio. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los adúlteros y fornicarios Dios los juzgará. No los juzgará el pastor, no los juzgará la sociedad, los juzgará Dios. Y va lo que dice el verso 14: el pecado ya no es más su amo. Wow. Una persona que de verdad creyó y nació de nuevo, el pecado ya no lo controla, porque el pecado ya no puede ser su amo.
porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, ustedes viven en la libertad de la gracia de Dios. ¿Sabe qué es la gracia? La gracia es el poder que Dios opera en el justo, por medio del cual el justo vence los apetitos del pecado. Aleluya. Pastor, ¿se puede dar el caso que una persona justa todavía se sienta atraída por las cosas que hacía antes? Pues claro, por eso les digo, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se vuelva a convertir en un instrumento del mal. Por eso le dice, no permita que el pecado lo vuelva a gobernar y no caiga ante los deseos pecaminosos del pasado. Claro que sí, el justo luchará todos los días por ser más santo. Pero yo dudo de esa gente que me dice a mí que es cristiana y ellos no tienen ningún deseo por la santidad. Yo dudo de esa gente que me dice que son justos y viven como demonios. No son justos. Aleluya. Y no lo dice Gabriel, lo dice la Biblia. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. ¿Sabe qué es la verdadera gracia? El poder de Dios que te capacita para caminar en santidad. Toda esa gracia barata de que se predica hoy en las redes sociales y que le dice a la gente que como Cristo los libertó, ellos pueden hacer lo que les da la gana, es una gracia que no viene de Dios. Es una gracia inventada en el mismo infierno. Y es una gracia expuesta por hombres y mujeres que no conocen al Espíritu Santo, sino que son siervos de Satanás. Ya lo dije y no me retracto. Aleluya. Todo pastor y todo predicador que a usted le diga que por el hecho de usted estar caminando en la gracia, usted ya no debe obedecer a Dios, ese pastor y predicador es una boca de Satanás en la tierra. Por eso es que Dios no te escucha. ¿Cómo tú pretendes que Dios escuche tu oración si tú no te quieres santificar? Aleluya. Si Él te libertó del pecado, ¿en qué cabeza cabe que vas a volver a esclavizarte al pecado del que te liberaron? Y recuerda que Él te liberó por su Espíritu Santo y por el derramamiento de la sangre de su Hijo. La justicia que Dios nos regaló a nosotros en Cristo no es barata, porque es una justicia que costó la sangre preciosa de Jesús. Ahora bien, versículo 15, va lo que Pablo dice. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? ¡Wow! ¿Vio? Mire la respuesta. Claro que no. Los justos no pueden pecar. Los justos nunca consideran que el pecado es una opción para sus vidas. No es que, pastor, yo soy libre de hacer lo que quiera. Si usted es libre de hacer lo que quiere y lo que usted quiere hacer es pecar, entonces usted no ha nacido de nuevo. Entonces usted no es justo delante de Dios. Usted todavía está en sus delitos y pecados. Y si usted se muere en esa condición, usted va a ir a una eternidad del infierno. Lo que dice el 16. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? ¡Wow! Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte. O uno puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta y por ende a la eternidad con Él. Entonces en el 17 dice Pablo: antes ustedes eran esclavos del pecado. Antes, cuando no éramos justos, éramos esclavos del pecado. Pero gracias a Dios, ahora obedecen. Wow. Los justos obedecen. ¿Y qué obedecen los justos? De todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Versículo 18. Ahora son libres de la esclavitud del pecado, pero se han hecho esclavos de la vida recta. ¿Sabe qué es un justo? Un justo no solamente es el que cree en Jesús. Un justo es el que vive para Jesús. Aleluya. Primero empezó creyendo, pero después de creer pasó a vivir. Después de ser considerados justos por Dios, por haber creído en su Hijo, quien murió y resucitó por nosotros, ahora como justos vivimos para entregarle a Dios el control de nuestros cuerpos y para practicar una vida que le agrade solo a Él. ¿Usted quiere tener relaciones sexuales? Cásese. ¿Usted quiere prosperar? Diezme y ofrende para que Dios lo bendiga. No haga trampa. Los justos no solamente creen en Jesús, los justos viven para Jesús. Esto es lo que significa ser justo: creer en nuestro Señor y vivir para Él.
creo que la explicación de lo que significa ser justo ha quedado completamente clara. Aleluya. Y si usted no entendió, pues vuelva y escuche la predicación. Voy al segundo punto de esta noche. ¿Qué significa ahora la oración eficaz? ¿Quién es el que, escúcheme, quién es el que puede orar eficazmente o aspirar a orar eficazmente? El justo, el que cree en Jesús, el que cree en Dios que envió a Jesús y cree en Jesús, y el que vive una vida que agrada a Dios y a Jesús. Ese es el que puede aspirar a orar eficazmente. Ahora voy al segundo punto. ¿Qué significa la oración eficaz? Lamentablemente muchas personas piensan equivocadamente que todas las oraciones son eficaces, o por lo menos deberían serlo. Pero aquí, en esta porción que le voy a leer, el Espíritu Santo, por medio del apóstol Santiago, nos dice claramente que existe un tipo de oración que él considera eficaz. ¿A qué se refiere entonces el Espíritu Santo con esta frase oración eficaz? Dejemos que el contexto del pasaje nos conteste. Santiago capítulo 5, versículo 17 al 18. Después de hablar la oración eficaz del justo puede mucho, el Espíritu Santo, por medio de Santiago, procede a darnos un ejemplo de oración eficaz. Dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. En otras palabras, Elías tenía problemas con el pecado como lo tenemos usted y yo. Pero sin embargo dice: y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra. ¿Por qué? Por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Wow, eso es un ejemplo de oración eficaz. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea que los que oran eficazmente no son extraterrestres, ni son supraespirituales. Son mentiras. Usted esta noche va a aprender a orar eficazmente. Elías era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Pero otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Una oración eficaz es una oración ferviente, es una oración enérgica que obtiene la respuesta de Dios. Y yo sé que algunos están pensando: pastor, ¿nos va a volver a predicar lo que nos enseñó hace 8 días? No, porque la palabra de Dios no se repite. ¿Qué se necesita para orar así? Y Dios esta tarde, mientras que yo estaba orando, me iluminó la mente y me regaló 4 secreticos para que usted y yo oremos fervientemente. Prepárese para que los anote. Prepárese para que los anote. El personaje que el Espíritu Santo escogió para hablarnos de la oración eficaz es el profeta Elías. Cuando examinamos su historia, hallamos 4 principios poderosos de oración eficaz. Primer principio: si usted quiere orar eficazmente, usted tiene que tener la certeza de la existencia de Dios. Aleluya. Hey, tú no puedes orar eficazmente si tú no crees que realmente Dios existe para ti. Y si tú no crees que realmente Dios existe en la situación que tú estás viviendo. Yo sé que usted como cristiano cree en la existencia de Dios, pero hay muchos cristianos que no creen que Dios está al control de su circunstancia. Wow, aleluya. Y usted, para orar eficazmente, usted tiene que creer que no es Satanás, que no son los demonios, que no son los hombres y que no son las circunstancias las que gobiernan su vida, sino que es Dios el que gobierna su vida. En el tiempo más oscuro, en el tiempo de una apostasía increíble en el reino de Israel, aparece este personaje llamado Elías en el reinado de uno de los reyes más perversos de la nación israelita. Me refiero al rey Acab. Y vea las primeras palabras de Elías en la Biblia. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel. ¡Wow! ¡Aleluya! ¿Sabe qué habían hecho Acab y su esposa Jezabel? Habían dado muerte a los profetas de Jehová.
habían matado casi todo el sacerdocio que había puesto Jeroboam, aunque era un sacerdocio idolátrico, pero todavía había algo de temor de Dios en esa gente, y sin embargo ellos vinieron e impusieron un nuevo orden. Para los que les gusta tanto hablar de nuevos órdenes, ya aquí ha habido muchas veces nuevos órdenes. Acab y Jezabel trajeron un orden al pueblo de Israel satánico. La gente fue inclinada a adorar al dios Baal, porque era el dios que adoraba Jezabel. Y como Acab no tenía carácter y Jezabel lo gobernaba, entonces Jezabel impuso, como era la reina, impuso la adoración a Baal obligatoria en toda la nación, y la nación se pervirtió. ¿Y sabe qué pasó? Ellos, Acab y Jezabel, se pararon ante la nación de Israel y les dijeron: Jehová, el Dios de esta nación, ha muerto. Jehová, el Dios de esta nación, se ha perdido. Ya no hay Dios en esta nación sino Baal, el señor de las moscas. ¿Usted cree que usted está pasando por una situación negra? ¿Usted cree que la situación que estamos viviendo es difícil? Mi hermano, por favor, lea la escritura. Por eso el primer principio para orar eficazmente es creer en la existencia de Dios en mi situación. Yo quiero darle un anuncio a todo aquel que quiera escuchar la voz de este pastor. Jehová todavía vive, Jehová todavía reina, Jehová está vivo y Él tiene el control de tu situación, Él tiene el control de tu vida. Aleluya, gloria a Dios. Y las primeras palabras del profeta dice: vive Jehová, Dios de Israel. En otras palabras, Acab, Jezabel, les anuncio que yo soy parte de la existencia de Dios, porque soy su boca para ustedes. Aleluya. Por eso Acab aborreció siempre a Elías, porque Elías fue un dolor de cabeza desde que apareció hasta que Acab finalmente murió. Vive Jehová, Dios de Israel. Si tú quieres orar fervientemente, tienes esta noche que tener la certeza de que Dios vive, de que Dios gobierna tu circunstancia y tu situación. Oh, pero pastor, usted no sabe por las que estoy pasando. Está bien que yo no sepa por las que estás pasando, pero hay alguien que sí sabe, y no solamente sabe, Él controla esa situación. Pero no es posible, Hebreos 11:6, agradar a Dios sin fe. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. Dice Hebreos 11:6. Dios habla hoy. Porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe. Le voy a decir por qué la gente ora ineficazmente: porque oran a la deriva. Vamos a ver qué pasa. No, Señor, usted no puede orar así. Usted tiene que orar con la seguridad y con la certeza de que Dios está vivo y de que Dios existe en esa situación a la que usted se está enfrentando. Aleluya. Porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Y algo que me puso como fuego en mi corazón el Espíritu Santo fue lo siguiente: si ustedes me van a buscar a mí, ustedes tienen que creer de que yo les voy a responder. ¿Oyó lo que le estoy diciendo? Si usted va a buscar a Dios en oración, si usted va a ayunar, si usted va a orar por una situación determinada que usted está atravesando, usted tiene que estar convencido no solamente de la existencia de Dios en esa situación, sino que usted tiene que estar convencido de que Dios le va a responder. La oración se hace eficaz cuando el que ora espera la respuesta. Hace 8 días se lo dije por medio del profeta Habacuc: espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Y algo que me enseñaba el Espíritu Santo en este principio: si tú crees que yo existo en tu situación por la que me estás rogando, entonces tú vas a dejar de tener temor, afán, preocupación y ansiedad. Aleluya. El que ora eficazmente no puede estar afanado. El que ora eficazmente no puede estar ansioso. ¿Por qué? Porque él sabe que como Dios existe en la situación, Dios está a cargo de ella, y Dios, tarde que temprano, lo va a galardonar, lo va a recompensar por la búsqueda que él tiene. Ese es el primer principio para orar eficazmente. El segundo principio que encontré en ese mismo versículo es la certeza de una comunión con Dios.
No solamente usted tiene que creer en la existencia de Dios en su problema o en su adversidad o en su necesidad, sino que usted tiene que estar seguro de que Dios está con usted. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¡Wow! ¡Aleluya! Acab, si para ti Dios se fue, para mí no. Acab, si para ti Dios murió, para mí no, porque yo vengo de estar en su presencia. La oración eficaz, la oración efectiva, es una oración que nace de una comunión profunda con el Santo Espíritu de Dios. Aleluya. La comunión, Salmo 25:14, íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Sabe a quién se le revela a Dios? ¿Sabe a quién se le manifiesta a Dios? A los que le temen. Y porque le temen, le buscan. Porque Elías poseía la presencia de Dios, porque Elías estaba envuelto en la presencia de Dios, por una sola razón: porque le temía. Y como le temía, le buscaban. Y a ellos hará conocer su pacto. ¿Y sabe qué le dice Elías a Acab? No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¡Wow! ¿De dónde sacó esa autoridad para cerrar los cielos? De la presencia de Dios. Yo conozco cuando alguien viene de la presencia de Dios, porque ya no tiene temor de decir lo que oyó en el secreto de Dios. Aleluya. ¿Sabe qué oyó Elías en el secreto de Jehová? Elías, te entrego ese reino por 3 años y 6 meses. ¡Wow! Y Elías cerró el cielo con su oración. ¿Pero por qué? Porque era un hombre de la presencia de Dios. ¿Sabes por qué Satanás se opone a que tú intimes con el Espíritu Santo? Porque entonces tú te convertirás en una boca de Dios en esta tierra. Usted no lo puede borrar. Él no le dijo: por la palabra de Dios no habrá lluvia ni rocío. No, él dijo: por mi palabra. Porque es un momento de tanta intimidad entre el intercesor y Dios, que lo que Dios dice, lo dice el intercesor, y lo que el intercesor dice es lo que Dios quiere decir. Aleluya. Santo. Dice la palabra del Señor en Corintios que el que se une a una prostituta, un cuerpo es con ella, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Si tú quieres orar eficazmente, si tú quieres orar fervorosamente, tú tienes que ser un hombre y una mujer de comunión. Aleluya. Tú tienes que apercibirte de los moveres del Espíritu Santo. Una sola pregunta: ¿por qué yo cambié todas las series que estaba predicando y me estoy dedicando a predicar oración? Porque eso fue lo que yo intuí después del servicio de hace 8 días. Cuando terminó el servicio hace 8 días, el Espíritu Santo intuyó en mí: quiero que prediques de oración. Por eso cuando el Espíritu Santo a mí me dirige, yo me dejo dirigir por él, y he visto la mano de Dios en eso. Ayer llegué a un grupo. Había muchas personas en ese grupo y yo iba a predicar un mensaje. Pero cuando yo estaba ahí y cantamos unas canciones de alabanza al Señor, yo intuí en mi corazón: predica el mensaje que te di. Wow. Yo dije: claro que sí, Señor. Si usted pudiera hablar con la gente que estuvo en ese grupo, las personas que estuvieron me dijeron: sentimos la presencia misma de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted está en comunión con Dios y usted discierne, escúcheme, usted discierne el mover de Dios para una situación y usted obedece, Dios lo respalda. Por eso fue que le dijo: no habrá rocío. Escuche, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Yo he escuchado gente loca que dice que Elías era muy orgulloso, que porque Elías dijo que no iba a haber rocío ni lluvia sino por la palabra. ¿Sabe qué significa eso? Que el que dijo que el profeta era orgulloso, él nunca ha estado en el secreto de Dios. Cuando usted está en el secreto de Dios y usted intima con Dios, usted tendrá los oráculos de Dios para su generación. Cuando usted es un hombre, una mujer de la presencia de Dios y de la intimidad con Dios, usted sabrá el mover del Espíritu Santo para su familia. Y yo hoy, en esta noche, convoco a esta iglesia que por la gracia de Dios pastoreo. Nos faltan 10 días. Hoy estamos a 20. Aleluya. Ok, nos faltan 11 días para terminar este mes.
11 días de ayuno y oración. Aleluya. Santo, no permita que este mes se vaya sin que usted esté en la presencia de Dios. Pastor, estoy trabajando. Ayune, santo. Aleluya. Ayune. ¿Qué harta falta le hace? Busque la presencia de Dios. Búsquela, búsquelo. Busque una intimidad con Dios, donde Dios le revele a usted sus planes y propósitos para su vida. Los planes de Dios son buenos. Los planes de Dios son perfectos. Los planes de Dios son agradables para aquellos que lo buscan. Número 3, tercer principio. Para orar eficazmente tenemos que aprender a rendirnos completamente a su voluntad. Diga conmigo, diga, rendición a su voluntad. Después de los que se cumplieron los 3 años y 6 meses de sequía, Dios le dice al profeta que se presente ante Acab. Y cuando el profeta se presenta ante Acab, Dios le dice que convoquen a los sacerdotes idólatras y a los profetas idólatras, y que levanten 2 altares, y que el Dios que responda por fuego, ese sea Dios. Usted conoce la historia, y Elías obedeció. Aleluya. Y en Primera de Reyes 18:36, mire lo que dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Dejen de inventar, aleluya, y busquen la dirección de Dios y sométanse a la dirección de Dios. Nunca habrá oración eficaz si no hay rendición total a la voluntad de Dios. Escuché a mi padre, el apóstol Hugo, decirme una cosa que me bendijo enormemente. ¿Sabe qué me dijo él? Él me dijo: los hombres que oran y los hombres que viven en la presencia de Dios no aprenden a orar para un culto, no aprenden a orar para predicar bien, aprenden a orar para que Dios los desbarate. Aleluya. ¿Sabe por qué Dios podía usar a Elías? Porque primero trabajó en Elías. Aleluya. Hay mucha gente que quiere que Dios la use y que Dios derrame su unción y que manifieste sus dones espirituales a través de ellos, pero ellos no quieren que Dios los toque. La oración eficaz comienza por transformarte a ti antes de cambiar tu circunstancia. Aleluya, gloria a Dios. Y esto está en consonancia con lo que el apóstol Juan enseña en 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Una pregunta: ¿por qué Elías le dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo? ¿Quién le dijo a Elías que levantara el altar? Dios. ¿Quién le dijo a Elías que cortara el becerro en 12 pedazos? Dios. ¿Quién le dijo a Elías que le metiera 4 cántaros de agua al becerro? Dios. ¿Quién le dijo a Elías que lo invocara para que cayera fuego? Dios. Aleluya. Y hay algo que te voy a decir esta noche: deja de estar orando sentimentalmente, ora espiritualmente, ora escrituralmente, utiliza la Biblia para dirigirte a Dios. No creas que porque tú te sentiste bien en la oración va a ser respondida. No, Dios solo responde a una sola cosa: a su propia voluntad. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. ¿Con qué confianza llegó Elías a la confrontación con los profetas? Con la confianza de que Dios lo había enviado. Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Sabe qué? Cientos de años después, Jesús llegó con la confianza al cementerio de que lo iba a resucitar. Me refiero a Lázaro. Y eso lo va a tocar en el punto 3 de esta noche. ¿Sabe con qué confianza se paró Jesús? Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes. ¡Ajá! ¿Por qué Jesús le podía decir a Lázaro: ven fuera? Porque ya el Padre lo había autorizado. Yo le hago una pregunta: ¿lo que usted está pidiendo, lo está pidiendo por qué o para qué? ¿Es voluntad de Dios dárselo? ¿Es voluntad de Dios responderle su petición? Usted tiene que cerciorarse de que sea voluntad de Dios. Y ya hace 8 días se lo dije cómo.
lea las escrituras. Usted tiene que leer la palabra y usted tiene que fundamentar las peticiones a Dios en la palabra. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y termino este punto. Número 4, cuarto principio. Para orar eficazmente, usted tiene que tener el deseo de que Dios sea glorificado. Elías nunca hizo lo que hizo para que Él fuera glorificado. Elías no le dijo a Acab: vive Jehová en cuya presencia estoy, para que Acab tuviera un poste de él y lo adorara a él. No, Elías nunca buscó que el pueblo lo siguiera a él. Elías quería una sola cosa: que el pueblo regresara a Dios. Va al versículo 37, Primera de Reyes 18:37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Los verdaderos intercesores no estamos interesados de que la gente coloque sus ojos en nosotros. No, 1000 veces no. Los verdaderos intercesores estamos interesados solamente en una cosa: en que usted ame a Jesús, en que usted adore a Jesús, en que usted dependa de Jesús. No hay tal cosa, escúchame, no hay tal cosa como que Elías quería traer la atención de la gente hacia él. Es muy fácil saber cuando un pastor es de Dios y cuando no lo es. Cuando el pastor siempre se interpone entre su oveja y Dios, él no es de Dios. ¿Y cómo así, pastor? Explíqueme. ¿Cómo se va a interponer un pastor entre la oveja y Dios? Muy fácil. Cuando el pastor lo que quiere es que las ovejas dependan de él. Santo, aleluya. No, yo no estoy para que ustedes dependan de mí. Yo estoy para que usted dependa de Dios. Aleluya. Santo, ese es mi oficio. Ese es el llamado que Dios me hizo a mí. Yo nunca le he predicado a usted sobre Gabriel. Yo le he predicado a usted sobre Jesús. Y mi intención con cada enseñanza y con cada predicación es llevarlo a usted a Dios. Elías solo quería una cosa: que el pueblo regresara a Dios y que Dios transformara a ese pueblo. Respóndeme, Jehová, respóndeme. No para que me adoren a mí, sino para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el verdadero Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Sabe que este mismo versículo lo habló Pablo en 1 Corintios 10:31? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Una sola pregunta: ¿para qué usted quiere esa casa? ¿Para qué usted quiere ese carro? ¿Para qué usted quiere esa plata? ¿Para qué usted quiere que sus hijos se salven? ¿Para controlarlos y manipularlos? ¿Para qué, mujer, estás pidiéndole a Dios que tu esposo se salve? ¿Porque tienes una verdadera carga en tu corazón por la eternidad de ese hombre? ¿O porque simplemente quieres que se convierta a la iglesia para que tú lo puedas manipular? Oh, aleluya, santo. 4 cosas me reveló Dios hoy, o me iluminó, para orar eficazmente. Número 1, certeza de la existencia de Dios en mi situación. Número 2, certeza de mi comunión con Él. Número 3, rendición a su voluntad. Y número 4, el deseo de que Dios sea glorificado. Si tú eres un verdadero intercesor, tú estarás siempre, siempre, siempre interesado en que Dios sea glorificado. Y si la gloria de Dios me beneficia a mí, bien. Si lo que yo estoy orando me beneficia a mí, bien. Pero con tal de que sea glorificado, aunque yo sea sacrificado. Esto es lo que significa oración eficaz. Y yo concluyo esta noche. Voy al tercer punto. ¿Qué significa puede mucho? Aquí el Espíritu Santo nos habla del alcance que tiene la oración eficaz. Cuando se ora eficazmente, usted puede, número 1, tener control sobre la tristeza, la enfermedad, el pecado y el perdón. La oración eficaz sirve, 1, para remediar la tristeza. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Aleluya. ¿Usted está triste? Ore eficazmente. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. O sea que la oración eficaz, número 1, transforma la tristeza en alegría. Número 2, sana la enfermedad. Número 3,
si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Wow. O sea que la oración sirve para remediar la tristeza, sanar la enfermedad y traer perdón sobre el pecado. Pero no solamente eso, la oración eficaz tiene control sobre la naturaleza. Ya se lo demostré por el profeta. Él oró fervientemente, él oró eficazmente y trajo un control 3 años y medio sobre la naturaleza. Y por último, la oración eficaz tiene control sobre la muerte. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quiten la piedra. Marta, la hermana del que estaba muerto, le dijo: Señor, hiede ya porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho, Marta, que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. La oración eficaz puede resucitar muertos. Y no que a usted se le murió y que una visión, entonces la va a resucitar. No, mijo. Aquí está hablando de resurrecciones reales, de resurrecciones físicas. Podemos llegar al nivel de nuestro Señor Jesucristo si nos proponemos a buscar a Dios de todo corazón. Podemos llegar al nivel de orar literalmente por un muerto y que Dios lo resucite. No estoy diciendo que usted lo resucita, no estoy diciendo que usted controla el clima, no estoy diciendo que usted perdona pecados, no estoy diciendo que usted sana a los enfermos y no estoy diciendo que usted remedia la tristeza. Estoy diciendo que el que ora eficazmente hace que Dios transforme la tristeza en alegría, hace que Dios, por su oración eficaz, hace que Dios sana al enfermo, perdone pecados, cambie los asuntos de la naturaleza y levante los muertos. Porque la oración eficaz, y con esto concluyo, la oración eficaz es el medio por el cual Dios se va a manifestar en esta tierra. Ahora regreso a la idea con la que empecé esta enseñanza. ¿Necesitamos realmente meternos en política o necesitamos aprender a orar eficazmente? ¿Requiere Yarumal que el pastor Gabriel deje de ser pastor y se vuelva concejal o se vuelva alcalde? ¿O requiere Yarumal que el pastor Gabriel aprenda a orar eficazmente para que Dios bendiga esta ciudad por medio de mi ministerio? ¿Sabe qué? ¿Sabe dónde está el engaño de todos nosotros? Que nosotros no hemos podido caer en cuenta de una sola cosa: que Dios a nosotros no nos tiene en la tierra de adorno. Dios nos tiene en la tierra para que hagamos su voluntad. La voluntad de Dios es la oración eficaz del justo. Nuestro Señor Jesucristo dijo: al que cree, todo le es posible. Hoy podemos decir: al que aprende a orar de esta manera eficazmente, todo le es posible. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Bendecimos y adoramos tu nombre y te glorificamos en esta noche, en el nombre de Jesús. Hoy hemos aprendido 3 lecciones importantes para orar eficazmente. La primera lección: que un justo, el que lo hace, el que lo ora, el que ora eficazmente, un justo es aquel que ha creído en el Dios que trajo a Jesús, que lo sacrificó y que lo resucitó. Pero no solamente cree en ese Dios, vive para ese Dios. Aleluya. La segunda lección: aprendimos 4 principios poderosos para poder orar eficazmente. Aprendimos que el que cree en la existencia de Dios en su propia vida y en su propia circunstancia orará eficazmente. Que el que tiene la certeza de tener una comunión con Dios orará eficazmente. Que aquel Señor, que aquel Padre que sabe que tú lo oyes y que sabe que tú te manifiestas, Señor, orará eficazmente. Señor, que está rendido a tu voluntad, orará eficazmente. Y que aquel que busca que tú seas glorificado, orará eficazmente. Y por último, aprendimos que una oración eficaz, Señor, cambiará la tristeza en alegría, cambiará la enfermedad en salud, cambiará el pecado en perdón, transformará cosas naturales en sobrenaturales y por último podrá hasta resucitar muertos en el nombre de Jesús. Padre, yo pido que esta lección sobre la oración eficaz del justo, que puede mucho, se quede grabada e impregnada en el corazón de los oyentes.
Pido que tu gracia y que tu favor sea sobre cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hijos, ha sido un placer en esta noche compartir este mensaje con todos y cada uno de ustedes. Les amo, les bendigo. Recuerde unirse a nuestras redes sociales. En el Facebook, el fanpage Iglesia Maranata Yarumal, lo mismo que en el YouTube, y en el Instagram Maranata Yarumal. Fue un placer estar esta noche con ustedes. Espero que esta palabra sea una semilla que se siembre en su corazón y que usted ore eficazmente para la gloria de Dios, para la bendición de su comunidad y para su propio beneficio. Feliz noche. Hasta luego.